Entonces, empezando con el ensayo de la presentación oral de la literatura, vamos a hablar de la obra Como agua para chocolate de Laura Esquivel. Entonces, empezando con la presentación, primero vamos, a ver un video o un tramo de la película para poder entenderla más y poder enfocarnos a nuestra pregunta y poder, desarrollarla y analizarla de mayor manera. Empezamos con el video. Ay, perdóname, Pedro, ¿lo lastimé? No tanto como yo la he lastimado. Pedro se va a casar con Rosaura. Sabes muy bien que por ser la más pequeña de mis hijas, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Logré con esta boda lo que tanto anhelaba, estar cerca de usted, la mujer que verdaderamente amo. Este es un placer de los dioses. Un clásico del cine mexicano que arrasó en todo el mundo. Como agua para chocolate. El siguiente paso a seguir es cómo era Tita en la obra, cómo se desempeñaba la protagonista o cómo era su manera de pensar, su manera de actuar, su manera de moverse y así sucesivamente. ¿Cómo ella era entonces? Ella era una señorita porque ella era joven, que era muy tímida, muy sencilla, muy romántica y a la vez muy marginada por sus familiares y sus hermanos, ya que su mamá no la dejaba progresar en el ámbito social y en el ámbito romántico, ya que ella quería mucho a Pedro, pero su mamá se lo impedía, ya por motivo de que había una tradición o una costumbre de que la hija menor de la familia tenía que cuidar a su mamá hasta que ella muriera, y así la hija podría hacer lo que quiera después de que ella se muriera. Entonces no la dejaban progresar. Entonces, como ella le dolía tanto, ella siempre se refugiaba en la cocina y con su amiga Nacha. Pero ya al principio de la obra, Nacha muere porque ya es un poco anciana, y ella, su única amiga o su único refugio le fue la cocina, ya que cada noche o cada cena las familiares se deleitaban por lo rico o lo sabroso que era su comida o sus platos. Pero ellos lo marginaban, ya que ella era como la oveja negra de la familia. En el siguiente paso vamos a hablar sobre el Manual de Carreño. Como sabemos, el Manual de Carreño fue creado por el señor Manuel Antonio Carreño. Él nació en Caracas, Venezuela, en el año 1812 y falleció en París, Francia, en el año 1874. Él fue un escritor y un político. Pero para ese entonces su madre, Teresa Carreño, y su hermano Simón Rodríguez eran personas que siempre lo influenciaban y los llevaba a poder recoger los elementos y acciones para poder crear su manual. Y así como le ayudaban a recoger elementos de la moral y de la ética de cada ser humano para poder relacionarlo a la sociedad y así ponerlo, en su texto o en su manual. Esta obra tiene lecciones y consejos de cómo debe actuar una persona hacia la sociedad, ya que existen, espacios públicos y privados en donde una persona debe desenvolverse de una manera ética y normal. Como por ejemplo, te puedes portar bien en tu casa, en un baile, en las calles, en un cine, y así, etcétera, etcétera. Ya para el siglo XIX, la mayoría de estos manuales se creaban en los países de Inglaterra y Francia, ya que esto, eran donde había más ética y más moral en esos países.
pero ya después llegó a cautivar a todos los países de Europa, ya que estos manuales, digamos, eran como muy comunes en la sociedad, ya que estos puntos o lecciones se necesitaban para la clase media. Ya pues, y esto llegó a ser muy popular en toda Europa. Y se ayudaron para cuidar un debido comportamiento a las personas en lugares como calles, plazas, y en las casas o en los mercados. Ya en México, como donde se da la obra como Agua para Chocolate, la obra Esquivel, aquí utilizaban principalmente personas de clase alta y de clase media, ya que como se ve reflejada en la obra de La casa de Mamá Elena, y con Tita y Rosaura y Pedro como sus mayores protagonistas. Entonces, estos manuales eran, digamos, más utilizados en lo que era el hogar o en las iglesias, o religioso, ya que tenía, digamos, una moral cristiana en donde hacía énfasis a todo el cuerpo y toda su psicología o su mente, y que debían cuidarlo y ayudarlo, y, digamos, y serlo más ético y más moral. Este manual tuvo su mayor auge en el siglo XIX en toda Europa, pero ya en hoy día ya se conservan pocos manuales, ya que esto fue de generación en generación, y las personas, digamos, que más la tienen o los que más utilizan son las personas más adultas o los abuelitos. Ya en este caso ya ahora se imprimen pocos manuales, pero digamos ya no tiene sentido ni importancia, ya que cada día vamos, digamos, evolucionando en nuestro sentido y nuestras morales, y vamos a llegar ya no le hacemos caso, digamos, a lo antiguo, sino que esto queda como una reliquia de Manuel Antonio Carreño. Esto lleva a una comparación de cómo el manual de Carreño, que son normas de ética y moral, va a influir en Tita. Por otro punto vamos a hablar de las limitaciones. Que tenía Tita en la obra, por el manual de Carreño. Entonces, ya como le había dicho, Tita era, digamos, una chica de la casa que la marginaban mucho y la trataban mal, por motivo de que la mamá no la quería por querer más a Rosaura, ya que ella la trataba, digamos, como la oveja negra o como la más mala, y por ende la abusaban de ella y digamos, la querían menos que todas. Por ende, ¿cómo influye entonces el manual de Carreño en las limitaciones, en la manera de actuar de Tita? Entonces esto es una limitación. Un ejemplo puede ser cuando Pedro se casa con su hermana Rosaura. Entonces Pedro le dice a Tita, cuando ya se habían casado, le dice que ya quería estar a la que por fin cumplió el deseo de estar con ella. Entonces mamá Elena la vio y ella lo separó. Entonces ella después dice: maldito manual de Carreño, maldita decencia. Esto quiere decir de que el manual impedía a Tita que se acercara a Pedro, y es decir que la contrarrestaba en sus acciones y en su manera de pensar. Entonces, esto es un ejemplo claro de que el manual de Carreño influye mucho en ella. Y es por eso que ya desde ahí Tita ya no se puede acercar más a Pedro, por motivo de que este manual tenía varias normas de que si se podía acercar al esposo, digamos, íntimamente o muy cerca, esto interrumpía o que, digamos, hacía un error hacia el manual. Entonces, esa es una limitación. Y también en otro pasaje de la novela, cuando ellos estaban en la cena comiendo, también hablaba de que no podía hablar cosas, digamos, de amor o estar cerca de Pedro por motivo de que el manual se lo impedía. Nos toca nuestro último punto, de que después de llegar a nuestra conclusión.
nuestro último punto es cómo actúa Tita por las restricciones que le ponía el manual de Carreño en la obra. Como sabemos, Tita cuidaba mucho de eso, o tenía, digamos, muy pendiente de esto, ya que era como una orden de que tenía que obedecer esa orden o esas reglas que le ponía el manual. Ya en el caso de como digamos en la boda, Tita digamos, desde ahí tuvo que, digamos, grandes restricciones o separarse bastante de Pedro, ya que Pedro era un hombre casado. Entonces Tita se alejaba un poco de eso, un poco de él, para poder, digamos, obedecer ese manual y así no consumar los dos el amor. También este manual le impedía, digamos, que Tita no pudiera hablar con él ni poder hacer prácticas, ya que este manual aconsejaba de no acercarse mucho al esposo o de tener así, digamos, intimidaciones, como lo había dado en el anterior punto. En el caso de la boda, Tita se reservó un poco de Pedro, pero Pedro se acercó a ella. Entonces lo que hizo Tita fue alejarse de él, pero Pedro la tenía y porque el manual le decía. Entonces ya cuando Mamá Elena se dio cuenta, digamos, Tita ya se alejó de Pedro, y es por eso que el manual le impide a Tita, digamos, restringirse y no actuar de una buena manera, o digamos de una manera de que ella siente, sino que tiene que obedecer a un libro para poder realizar, digamos, su actuación por buena fe, o digamos, o de buena manera o de moral, ya que si lo actúa de una forma de una forma contraria al manual, sería de una forma mala, y esto desobedecería al manual de Carreño, que era muy, digamos, influenciaba mucho en lo que era México y en la obra Como Agua para Chocolate. Terminando ya con la presentación, o con el ensayo de la presentación oral, vamos a dar nuestra conclusión sobre la pregunta planteada al principio de nuestra presentación. Entonces la pregunta es: ¿cuándo influye el manual de Carreño en las limitaciones de las acciones de la protagonista Tita en la obra Como Agua para Chocolate? Quería decir cuánto repercute, cuánto influye a la vez este manual en las acciones que realiza Tita en la obra Como Agua para Chocolate. Esto pues influye de poco a medio, ya que en los primeros 4 capítulos o 5 capítulos, o en los 5 meses, Tita empieza a conocer a Pedro. Lo hecho, digamos, donde el manual influye bastante a la hora de que Tita se aleja un poco de Pedro por motivo de que se casa con su hermana Rosaura y no lo impide. Esto influye bastante en que no debe acercarse a Pedro, y también influye bastante en lo que es el amor de Tita, ya que el amor de Tita era Pedro. Entonces el manual influye bastante en el amor que tenía Tita hacia Pedro. También influye bastante, digamos, en la forma de actuar y de pensar de ella, ya que ella, digamos, piensa que su amor verdadero es Pedro, pero el manual y junto a su mamá no dejan acercarse a ese amor que tenía hacia Pedro. También influye bastante en que Tita no se hacía respetar por dicho manual, ya que su mamá la marginaba mucho por ser la más pequeña y, digamos, porque tenía que cuidar. Entonces Tita, digamos, no se hacía respetar o no se hacía valorar por la familia, digamos, por culpa del manual, ya que había, digamos, algunas restricciones en donde la menor de la casa tenía que respetar a los mayores y no se hacía valer como era. Y también otro aspecto que hay que ver es que este manual no deja que Tita pueda conseguir, digamos, su objetivo o lo que quiere,
ya que Tita, digamos, quería mucho a Pedro y que lo quería para él y lo amaba mucho. Entonces, este manual le impedía, ya que no se podía acercar a Pedro ni hablar con él porque este libro le decía que no deben estar junto al esposo de su hermana, digamos, es una ley moral que tenía este manual hacia ella. Entonces, dando mi conclusión, yo digo que influye bastante, porque este manual no deja que Tita realice o actúe bien en la obra, sino que ponga restricciones o trabas a la hora de actuar y de pensar de ella y declarar su amor a Pedro. Entonces, influye bastante. Gracias, profesora. Espero que le haya gustado mi exposición y esto hice lo posible para usted. Gracias.